Buenas a todos estudiantes, estamos en Saca tu carrera en un nuevo vídeo de Machine Learning en Python y hoy vamos a entender un poquillo cómo realizar aprendizaje profundo, ¿vale? El aprendizaje profundo consiste en utilizar redes neuronales que ya hemos visto, pero en este caso con varias capas. Estas redes funcionan muy bien en multitud de aplicaciones y es por ello que resulta bastante interesante que centremos algunos vídeos en ellas. Para poder construirlas emplearemos un nuevo módulo en Python llamado Keras, que os debéis de instalar junto con el módulo de TensorFlow, que va a ser un modulillo que corre por debajo de Keras y que va a permitir realizarle todas las operaciones. Y bueno, ambos módulos os los tenéis que descargar para que este extracto de código que os voy a dejar aquí subido, como siempre, en el GitHub, pues os pueda funcionar. Para instalarlo, buscáis los módulos de TensorFlow o de Keras en el buscador de paquetes de Anaconda o bien mediante los comandos pip install TensorFlow y pip install Keras sobre el terminal. ¿Vale? Aún así tenéis más información en este enlace y si queréis ver la guía de usuario de Keras, en este enlace de aquí. Esa guía de usuario es muy completa y sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque aquí hay mucho contenido. Entonces, sin más entretenimiento, vamos a comenzar. Dividiremos, para ir explicando este módulo de Keras en varias etapas. Esta primera etapa va a consistir directamente en entrenar una red neuronal profunda. En principio, va a ser lo más sencilla posible y la vamos a entrenar con los datos de entrada más simples, ¿vale? Es decir, ya un array de datos que contiene unos valores numéricos y que directamente vamos a analizar. De momento no nos vamos a centrar ni en texto ni en imágenes, ¿vale? Serían datos simples de entrada. Entonces, como siempre, vamos a leer y a balancear los datos. En este caso, vamos a leer los datos de una base de datos que hemos obtenido de este enlace de aquí, de Kaggle, que básicamente lo que nos va a decir es si una tarjeta de crédito es fraudulenta o no. Bueno, la base de datos que os habéis podido descargar de Kaggle tiene esta pinta, no os asustéis, ¿vale? Es verdad que es un poco al principio, un poco mucho número, pero bueno, básicamente tiene una primera fila que es la cabecera que nos va a indicar los datos, ¿vale? Sería el tiempo que nos indicará el número de veces que realiza una transacción nuestra tarjeta de crédito, luego unos valores que son V1, V2, V3, V4, que, pues bueno, por temas de protección de datos no nos dan qué son exactamente, pero son valores numéricos. Ya está, nuestra red neuronal se encargará de descifrar cuáles son los importantes para determinar si una tarjeta es fraudulenta o no. Luego la cantidad de dinero que se traspasó y la clase, ¿vale? La clase es nuestro array de target, ¿vale? Que nos va a decir si una tarjeta de crédito es o no fraudulenta. Si es cero, no es fraudulenta. De momento tenemos un montón que no son fraudulentas. En cuanto aparezca un 1 por ahí, quiere decir que la tarjeta de crédito es fraudulenta, ¿vale? Entonces esta es la pinta que tiene nuestra base de datos y va a tener un problema y es que si veis, los datos están introducidos algunos como texto, ¿vale? Estos, como veis aquí, el 0 tiene comillas. Entonces eso realmente tenemos que analizarlo como un texto, no podemos analizarlo como un entero. Y eso va a hacer que la lectura de esta base de datos, como veremos ahora, sea algo más complicada a la que vimos, sobre todo al principio, en los primeros vídeos de esta secuencia de vídeos de aprendizaje máquina. Bueno, entonces, para leer esta base de datos, introducimos primero el nombre del fichero, ¿vale? Yo no pongo ninguna ruta porque estoy ejecutando el código en la misma carpeta que el fichero CSV. Y después inicializamos dos arrays, uno con las características y otro con la clase de nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Y leemos, como veis, vamos a ir, abrimos el fichero de los datos y vamos a ir leyendo por línea, ¿vale? La primera línea nos la saltamos porque es la cabecera, con línea strip nos la saltamos, ¿vale? Y las siguientes líneas, pues lo que vamos a hacer es ir leyendo los campos, los leemos separando por comas, ¿vale? Recordad que los ficheros CSV son datos separados por comas. Y lo que vamos a ir haciendo es, pues, introducir en las características todos los valores numéricos, ¿vale? En números decimales, ¿vale? En tipo float. Y quitamos las comas y las comillas. Y lo vamos a leer hasta el penúltimo. El último campo va a corresponder a la clase, como ya hemos dicho, y quitamos de nuevo las comillas y las comas. Entonces, pues bueno, ejecutando esto y luego
convirtiendo los datos a arrays con el método nparray, pues obtenemos los ejemplos, ¿vale? Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de las características que obtenemos, ¿vale? Aquí las tenéis todas en forma decimal. Y luego, pues la forma de los datos de entrada al modelo sería, tendríamos 284.807 tarjetas de crédito de entrada con 30 campos. Y luego, pues las clases de salida, digamos, serían de nuevo un solo campo que va a ser la clase de esa tarjeta de las 284.000 tarjetas que vamos a analizar. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso, como siempre, es el balanceo. Para ello, primero contamos el número de tarjetas legales y el número de tarjetas fraudulentas, muy parecido a lo que hicimos en el anterior vídeo con las imágenes. Y debido al gran número de tarjetas legales que tenemos y el bajo número de tarjetas fraudulentas que tenemos, evidentemente nos va a interesar sobremuestrear, ¿no? De hecho, para eso está el sobremuestreo. Entonces, aplicamos un smooth y volviendo a contar, vamos a poder ver cómo ya tenemos el mismo número de tarjetas legales que fraudulentas. Después dividimos los datos de entrada y aquí viene un paso que es nuevo, que antes no os lo he comentado, que es la normalización de los datos. Si veis, por ejemplo, aquí, en el ejemplo de los datos de entrada, los datos varían mucho entre sí, ¿vale? Tenemos desde datos muy pequeñitos, 0, algo, 0, no sé qué, tal, y de repente aquí un 149. Eso, a priori, uno puede pensar, bueno, eso a mí me da un poco igual. Es verdad, me da un poco igual, pero a nuestra red neuronal no le da igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es normalizarlo, poner todos los valores de 0 a 1 para que la red neuronal sea capaz de converger mejor, obtener las características que le interesan y, en definitiva, pues que nuestro modelo funcione. Por ello, ¿cómo normalizamos los datos? Pues calculamos la media, restamos la media a todos nuestros conjuntos de entrenamiento y de evaluación, ¿vale? Las características de entrada, no las de salida. Y después la desviación típica. La calculamos y lo dividimos de nuevo entre los datos. Y así ya tendríamos los datos balanceados y normalizados. Entonces ya procedemos a el entrenamiento y evaluación de los modelos, en este caso de Keras. Para ello lo que vamos a hacer es construir una red neuronal por capas. Bueno, en este primer vídeo, como os he dicho, vamos a utilizar una red neuronal muy sencilla que va a estar formada por dos tipos de capas. Una primera capa que es una capa densa. La capa densa es la capa básica de una red neuronal, ¿vale? La tenéis a la izquierda y son básicamente una capa formada por un número determinado de nodos que, como ya sabemos, las redes neuronales pues van a ir obteniendo las características, extrayendo pues los datos de interés y finalmente convergiendo en un nodo de salida, que puede ser uno o varios, en función de si estamos ante un problema binario o de multiclase. Y bueno, pues es una capa normal, estándar, ¿vale? No tiene ninguna propiedad especial. Y luego tenemos una capa de dropout, ¿vale? Las capas de dropout lo que hacen es eliminar algunos nodos de las capas densas con el objetivo de quedarse, digamos, con los nodos que extraen realmente las características de nuestros datos de entrada. Esto lo que impide es el sobremuestreo, facilita que el modelo converja y pues obtiene mejores resultados. ¿Cómo construimos nuestra red neuronal por capas? Pues con el método sequential de Keras. Es un método que, bueno, lo podemos poner así o ya veremos en el próximo vídeo, se pueden añadir las capas directamente con un método add, ¿vale? Pero de normal, entre los corchetes metemos todas las capas que queremos que formen nuestra red neuronal. Empezaremos con una primera capa densa, como ya hemos visto. Las primeras capas, la única cosa especial que tienen es que tenemos que introducir la forma de entrada, ¿vale? Es decir, tendríamos que decirle a nuestra red neuronal que va a recibir estas 284.000 tarjetas de entrada, ¿vale? Y, pues como siempre, como en el resto de capas, determinar el número de nodos, ¿vale? 256 bolitas de la imagen que teníamos anterior. Y luego la función de activación. La función de activación básicamente va a determinar cómo esos nodos pues van a ir modificando sus valores para extraer las características, ¿vale? No me voy a detener mucho en estos datos. Si queréis que haga un vídeo específico de cada atributo, me lo decís. Pero en principio esto es un poco a voleo, es decir, es ponerlo y el que mejor resultados te dé, pues
te lo quedas, ¿vale? Básicamente. Después vamos a poner otra capa densa, de nuevo igual a la anterior, pero como veis ya no hay que determinar la forma de entrada. Y luego irá una capa de dropout, que su atributo en este caso es un número decimal, que lo que nos va a decir es el ratio de inactivación. En este caso, el 30% de nuestros nodos de la capa superior, es decir, de esta primera, los eliminaríamos. De nuevo, una densa, otra de dropout y finalmente una densa, en este caso con un único nodo, que va a ser el que nos diga si la tarjeta que introducimos es o no fraudulenta. Y en este caso una nueva función de activación, sigmoidea, ¿vale? Como os digo, estos valores los podéis ir cambiando. De hecho, esta estructura también la podéis cambiar. Podéis poner menos capas densas, más capas densas, una capa de dropout. En fin, jugar un poquillo y a ver qué resultados obtenéis. Finalmente, con model.summary obtenemos un resumen del modelo, ¿vale? Que nos va a decir pues las capas densas que hemos creado y las de dropout y los parámetros que va a tener cada capa, ¿vale? Eso es básicamente todo. Entonces, ahora ya vendría el entrenamiento y evaluación del modelo. Para entrenarlo y evaluarlo, pues lo primero que tenemos que hacer es definir las métricas en base a las que vamos a evaluar nuestro modelo. Yo he definido aquí la precisión, la memoria y la puntuación F1 porque son unas métricas que curiosamente Keras no tiene implementadas. Luego la forma de implementarlas es con unas funciones externas y utilizando el módulo de backend de Keras, ¿vale? Estas fórmulas no hace falta que las aprendáis, de hecho las he sacado de internet, aquí podéis encontrar las fórmulas y básicamente son algunas métricas que Keras no tiene pero que con su modulito de backend nos permite meter, ¿vale? Utilizo las mismas métricas que os he explicado en los vídeos anteriores. Entonces ya las métricas definidas, pues podemos compilar nuestro modelo. Para compilarlo, pues tenemos que definir un optimizador que básicamente va a definir la forma de converger del modelo. Luego un loss, un peso, que es en base a qué vamos a minimizar nuestro modelo, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la entropía cruzada binaria. Como os digo, estos dos datos, tanto el peso, los optimizadores, no me voy a detener y podéis coger un poco los que queráis. Esto es prueba y error. Y por último, las métricas. Las métricas hay algunas que ya están definidas, que las podríamos poner así. Por ejemplo, el acierto ya está definido por Keras, entonces lo puedo poner así en rojito. O bien, con el mismo nombre de las funciones de arriba porque no estén en Keras, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es entrenar el modelo, ¿vale? Le doy a entrenar para que vaya corriendo porque estos modelos suelen tardar bastante. Y para entrenarlo tenemos que definir los datos de entrada y el target, ¿vale? Como sabemos, las clases de entrada, de entrenamiento. Después, el batch size, básicamente lo que nos va a indicar es el número de parámetros que van a ir hacia atrás, en la propagación hacia atrás, ¿vale? Recordad que las redes neuronales van entrenándose hasta el nodo final y cuando ya se han entrenado vuelven para atrás y así sucesivamente. Entonces, en este caso decimos que las capas anteriores recibirán 2048 datos de las capas posteriores. Esto como antes, lo podéis variar como queráis. Epochs sería el número de iteraciones, es decir, de ir de adelante hacia atrás y así. En este caso definimos 30, de hecho aquí ya está haciendo la segunda iteración, ¿vale? Es como ir entrenando de nuevo el modelo para perfeccionarlo. Luego, verbos es un parámetro para que básicamente nos indique cómo se va entrenando nuestro modelo. A mí me gusta personalmente el 1 porque tiene esta rayita así que va avanzando. No sé, me gusta, pero hay 0 que no nos dice nada. 1 y 2. El 2 no sé muy bien qué te dice, pero vamos, también es una representación de este estilo. Y por último, tenemos que especificar los datos de validación, ¿vale? Que en este caso serían nuestros conjuntos de test, tanto las características de test como los targets de test. Y nada, como aquí podéis ir viendo los epochs, básicamente el proceso consiste en ir optimizando y mejorando los valores de nuestras métricas. Como podéis ver, por ejemplo, el valor del acierto va mejorando poquito a poco en cada epoch, ¿vale? Habrá un punto en el cual casi ya ni mejore, la F1 igual, la precisión igual, irá subiendo poquito a poco, la memoria y así, ¿vale? Y nada, esto es básicamente la forma de entrenarlo. Voy a cortar aquí un poquillo el vídeo y cuando se termine de entrenar volvemos con
con las métricas. Una vez que el modelo ya ha sido completamente entrenado, podemos obtener las métricas que habíamos hablado pues, en los anteriores vídeos. Para obtenerlas empleamos el método evaluate, como en scikit-learn, que nos va a dar, por un lado, la pérdida correspondiente a la métrica que especificamos aquí arriba, en este caso sería la entropía binaria cruzada, y además los valores de las métricas que también teníamos especificados en ese orden. A mí normalmente me suele gustar tener tanto los datos de entrenamiento como de evaluación para ver pues cómo funciona todo el modelo. Así que como podéis ver aquí en los datos que nos están dando, pues el modelo funciona muy bien sobre los datos de entrenamiento. Evidentemente, estos datos ya son conocidos y por lo tanto va a obtener unos resultados muy buenos. Pero lo que es más interesante es que sobre los datos de evaluación obtiene unos resultados también muy buenos, algo peores que los de entrenamiento, como es lógico, pero muy buenos. Por lo que podemos decir que esta red neuronal, a la hora de detectar si una tarjeta de crédito es fraudulenta o no, funciona muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido para, aunque sea, comenzar a entender un poquillo qué es el aprendizaje profundo y cómo podemos trabajar con él con Keras. Y cualquier duda que tengáis la podéis comentar, darle like, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.